hay, Neomar, unos rumores muy particulares. Yo te digo una cosa, ¿tú sabes cuál es el problema de los malandros? ¿Cuál es el problema de los malandros? ¿Cuál es el El problema? problema con los malandros es que el malandro siempre es malandro. ¿Y cómo es ser malandro para ti? Bueno, ser malandro es ser una persona con unos valores, o mejor dicho, reñido con los valores de una sociedad. Ujú. Reñidos con las buenas costumbres de la sociedad. Cuando una persona posee antivalores, ni que lo fajen chiquito. Ni que lo fajen Pero, chiquito. por ejemplo, yo pienso en dos cosas. La malandra Elizabeth, cuando yo oía lo de la malandra Elizabeth, cuando yo estaba pequeño, yo decía, oye, pero ¿será que esa señora oculta una pistola debajo del escenario ahí tal? Me llamaba la atención. Y segundo, pienso en las entrevistas malandras de Hipólito Ortega, ¿no? También, que hizo unas entrevistas buenísimas. O sea, pero se puede ser malandro sin ser delincuente, Daniel. Bueno, fíjate, lo de la Con malandra la Elizabeth, propensión, porque la malandra Elizabeth no era delincuente. lo de la malandra Elizabeth, de quien dice Marianela Salazar que yo soy el hijo de ella. Sí, exacto. Dice, no, él es el hijo de la Salazar malandra. dice que yo soy Dice el Marianela, él es el hijo de la malandra Elizabeth. el hijo perdido de la malandra Elizabeth. Eso es lo que dice nuestra querida Marianela. Saludos, Marianela. Pero el nombre de la malandra Elizabeth es una transliteración bien interesante de aquella vieja película La Balandra Elizabeth. Creo que era la balandra Isabel. La Balandra Isabel llegó esta tarde, se llamaba la película. La Exacto. balandra, una balandra es una embarcación. Exacto. Entonces utilizaban eso de la balandra Isabel y la convirtieron en la balandra Elizabeth, que era Guillermito Fantástico le puso eso, ¿no? Denis Fernández. Denis Fernández. Era la malandra Elizabeth. Un extraordinario, uno de los personajes más interesantes de la televisión, porque tú sabes que Guillermito González, ese programa era de él se lo llevó, estuvo en todos los canales. ¿Era Denis Fernández o Denis Martínez? Yo no me acuerdo si era Fernández o Martínez. Denis Era Hernández. Hernández era. Denis Fernández es la otra, la Denis de... Fernández es la otra payasa, que esa es la payasa chima, ¿no? de los adecos. Denis Hernández, la malandra Elizabeth, es una de las pasaron por todos los canales. Estuvieron en Venezolana de Televisión, estuvieron en Televen, estuvieron en Venevisión y estuvieron en RCTV. En todos los canales estuvieron. Con su misma banda, su misma cosa. De verdad que Guillermito Fantástico González era realmente fantástico. ¿Por qué te estoy diciendo estas cosas? Porque estoy hablando de los malandros. Y el problema es que el malandro, cuando siente, o sea, de repente adquiere mucho dinero, hace algunas fechorías, ¿verdad? Y adquiere dinero. Y eso de alguna manera le permite alcanzar un estatus de vida distinto. Y ese estatus de vida distinto, entonces le podría ayudar a dejar el malandreo. Oye, porque hizo alguna fechoría o que tiene dinero, nadie lo descubrió y él podría dedicarse a una cosa más tranquila, ¿verdad? Ok. Pero no puede. No puede. Porque el malandreo lo llama. Exacto. Como que le pican las manos. Le pican las manos. El malandreo lo llama. ¿Tú te acuerdas de aquella película The Wire? Era una serie, ¿no era? La serie The Wire, perdón. Que es la que yo te dije, yo la estoy buscando, yo la quiero ver, no sé dónde verla. ¿Nunca la has visto? Yo veía algunos capítulos sueltos hace 20 años que la sacó HBO. Ahí había un personaje que en determinado momento decide que él va a dejar la cosa en la que andaba. Oye, pero al final el tipo decide, no. El tipo Le pasó como el tipo de los Sopranos, decía, they put, no, decía como a Tony Montana, they put me back in. No, ¿quién era el que dejó? Yo no recuerdo, no, Carlitos Way, no, que era el que eso lo decía Al Pacino en El Padrino. En El Padrino, es correcto. Sí, está visto tanta película de Marte que se me... Cuando pensé que estaba afuera, ellos me volvieron a meter. No, se metieron con mi familia, me volvieron a meter en el negocio. Bueno, el punto es que entonces estos malandros desatados que están en Baruta, Chacao y El Hatillo, que creen que uno no los está viendo, nosotros sabemos que ustedes son malandros.
Ustedes son malandros y no van a poder ser distintos. Ahí lo que hay son distintas asociaciones para delinquir y creen que nadie los está viendo. Hay un personaje de una constructora asociada a los desarrollos explosivos en el municipio de Baruta que todo el mundo sospecha que es una fachada de alguien más. Se llama la constructora HP. Hermanos Perdomo. 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 No perdono. Perdomo. Y es explosivista. Bueno, no sé. Yo sé. No, como dijiste algo de explosivista, digo yo, como que explosivista, no sé. No. Te estoy diciendo que de esa empresa llamada Constructora HP, que significa Hermanos Perdomo, aunque podría significar otra cosa también, porque HP tú sabes, ¿no? Hewlett Packard, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de Rafael Guillermo Perdomo. Este señor que tiene 40 años de edad, es decir, es más joven que yo voy a cumplir 42 dentro de unos pocos días. Además de su hermano Roger Vicente Perdomo, que tiene 32 años. Y su hermana Marjorie Natalie Perdomo, 42 años. Esos son los accionistas de la empresa. Esos se han dedicado a construir, bueno, y se han ganado la fama de ser los dueños de la urbanización Las Mercedes. Okay. Ojo con eso. ¿Qué pasó? Que los padres y representantes del prestigioso colegio caraqueño Jefferson, que ha sido históricamente un colegio muy reputado de Caracas, con clases bilingües y donde además de eso era conocido que muchísimos diplomáticos asentados en Venezuela ponían allá a sus hijos a estudiar. Era un colegio bastante selecto. Bueno, los padres y representantes del colegio Jefferson han sido informados de que el señor Perdomo ha comprado el colegio. Es el nuevo dueño del colegio. O sea, que ahora también están metidos en la educación. Ahora son... No, ahora lo que dicen los padres y representantes es aquí es donde van a poner a estudiar los hijos de los boliburgueses. Claro, para que no los molesten. Claro. O no solamente para que no los molesten, sino para empezar a buscar pareja para sacarles cría a las clases ya establecidas que todavía quedan. Y por supuesto, como Venezuela es Venezuela y como Caracas es Caracas y el comportamiento ha sido siempre el mismo, bueno, ya veremos si es que no existen ya, como en el futuro veremos a la familia Cisneros Cabello. Seguramente en el futuro veremos a la familia Herrera Flores. O veremos a la familia Folmer Maduro. O veremos a la familia Carreño Velutini. Y esas cosas empezarán a verse en Venezuela. ¿Tú seguimos? ¿Tú te imaginas esa sopa de cruzado ahí? O sea, un subcruzado ahí. No, es que claro que me lo imagino porque yo leía a Francisco Herrera Luque, el Bajo del Valle. Exacto, claro. como ellos se coagulaban allí. No, o sea, yo y me he leído todas las cosas que ha escrito Juan Carlos Zapata. De cómo cazan los intereses de las nuevas oligarquías con respecto a las viejas y rancias oligarquías. Y cómo se terminan quedando unos personajes de nuevo cuño con empresas notables de personajes de viejo cuño. Tienes a un Víctor Vargas Irauquín, por ejemplo, que se casa con la señora Santaella en primeras nupcias, quien era a su vez heredera o copartícipe de propiedades bancarias importantes como el Banco Maracaibo, por ejemplo, o el propio BOD. El BOD era de los Santaella. El original. Claro, el Banco Central de Cuentos era de los Santaella. Que viene de allá del Zulia, ¿no? Claro, y terminó en manos de Víctor Vargas Irauquín, que ya lo quebró. No, Víctor Vargas Malandrín. Víctor Vargas Malandrín, vale, ya te lo estoy dejando ahí. Tú que eres bueno con los apodos, fíjate, me salió uno bueno a mí. Bueno, así uno ve cosas, como por ejemplo a Danilo Díaz Granados,
casado con una de las hijas de Salvador Salvatierra, dueño del Banco Unión. De la Unión, sí, con claro. Fefi Salvatierra. Así ve uno a un Tobias Carrero casado con otra señorita, otra señora. Ahí habría que ver, ¿no? Porque se supone que esta cosa ya uno la vio, ¿viste? Se supone que el braguetazo, fíjate, se supone que el braguetazo es ese mecanismo de casamenteros con el que generalmente el individuo de sexo masculino ingresa en sociedad a partir pues de la bragueta, pero porque se casa con una hija de familia. Pero en este caso no se puede hablar de que sea un braguetazo, porque se supone que estos que están ingresando en los círculos sociales rancios, estos que estamos nosotros describiendo, traen billete debajo del brazo. Lo que pasa es que es billete que se necesita legitimar. Estas familias, las otras, ya tenían billete y la circunstancia que comparten, la mayoría de ellas es que vienen en picada, vienen en declive. Entonces, estos traen billete como que no en declive, sino que van en ascenso más bien, pero que es billete que no se puede exhibir, o que es gente que le falta apellido, le falta bolengo para estar en las esferas en las que están moviéndose este tipo de personas. Entonces, no sé, es como una nueva forma de braguetazo, ¿no? Sí, claro. Venezolana, absolutamente. Braguetazo remasterizado, quizás. Venezolano, absolutamente. Eso es casi, yo diría que es una especie de remedo de la Orden Real de Gracias al Sacar. Exacto. Limpieza de origen. Y comprar indulgencia y todo aquello. Mira, antes de irnos al corte, mi querida Alicita te manda a decir que estás bellísimo y que ella se casaría contigo en cualquier momento. Alicita Viloria. Además de eso, dice Alicita, ya no tiene apellido, ella es Alicita. Alicita te dice además que la serie The Wire está en HBO Max. No, pero eso hay que pagarlo, Alicita. Yo no voy a pagar todo eso. Y que si tú no la quieres pagar, que te cases con ella y que ella... ella me va a pagar el HBO. Okay. Igualmente... Yo pensé que me lo iba a mandar a bajar por una página pirata. No. Ya, que te cases con ella y te vayas para su casa, que ella te deja ver la serie completa y te la explica. Pero Alicita no se fue de Venezuela. Yo pensé que Alicita está rodilla en tierra. Y ella está como Valentina, sembrada en Venezuela. Además de eso, ella piensa que al colegio Jefferson hay que cambiarle el nombre y que hay que ponerle colegio Jefferson HP. HP, claro, como Hewlett Packard, pues, o al corte. Y tenemos como todos los martes nuestra sección de los presos políticos a la vuelta del corte. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM.
La semana pasada era noticia la sentencia impuesta al diputado Juan Requesens, pero como decíamos nosotros, a propósito del caso del dron, hay muchísimas más personas, adicionalmente a Requesens, que han recibido sentencia por todos los sucesos del llamado dronazo y todo lo que esa nebulosa que se ha puesto bajo el caso de la Avenida Bolívar ha terminado trayendo, ¿no? Y una de esas personas es el joven Osvaldo Castillo. Osvaldo Castillo es uno de los sentenciados a 30 años de cárcel la semana pasada por la justicia chavista. Nosotros, para hablar del caso de Osvaldo Castillo, tenemos a su hermana, a Milianis Castillo, con nosotros en la línea telefónica a partir de ahora. Milianis, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí. Milianis, ¿cómo han recibido ustedes desde la familia la sentencia que la justicia chavista ha impuesto sobre tu hermano? Quisiéramos conocer además cómo ha sido este proceso ya de 4 años de prisión de tu hermano, el joven Osvaldo Castillo. ¿Qué hacía Osvaldo? ¿A qué se dedica? Un poco su historia de vida. Gracias, Milianis. Bueno, agradecida con ustedes por esta oportunidad para alzar la voz en nombre de mi hermano y de las injusticias que se cometen en este caso. Mi hermano Osvaldo Castillo es un joven estudiante del 10º semestre de ingeniería y fue detenido el 6 de octubre del 2018, es decir, 2 meses después que ocurrió el intento de magnicidio. Quiero aclarar que para meses previos y meses posteriores al supuesto intento de magnicidio, mi hermano se encontraba en nuestra residencia en el estado Zulia culminando sus estudios y realizando sus pasantías y su trabajo especial de grado. Él decide viajar a la ciudad de Caracas para inscribirse en la Universidad Central de Venezuela, ya que había salido seleccionado para estudiar economía. Su pensar era culminar esta carrera y viajar a seguir estudiando. El 5 de octubre viaja a Caracas a realizar esta preinscripción y no la puede realizar porque le faltan documentos. Me dice que ya viene, que no se pudo inscribir, que ya viene. En vista de que pasó un día, 2 días, no aparecía, empezó nuestra preocupación y empezamos a buscarlo en todas partes. Decidimos viajar a la ciudad de Caracas y lo buscamos en todas partes, en todos los entes policiales, y en todas partes nos lo negaban. Luego de 15 días de su detención, es cuando el ministro Jorge Rodríguez, en cadena nacional, saca un video de él, donde el mismo ministro lo disculpa, dice que él no participó en los hechos del 4 de agosto, y que estaba en la clandestinidad porque querían atentar contra su vida la oposición, cosa que es totalmente falsa, porque mi hermano nunca estuvo en la clandestinidad. Si nos damos cuenta, la detención fue el 6 de octubre, o sea, un poquito más de 2 meses después de que ocurrieron los hechos. Si él sabía que tenía alguna deuda con la justicia, tuvo tiempo suficiente para salir del país. Por supuesto. Milianis, pero quiero precisar esto, antes de eso de que pueda irse a la clandestinidad o no, que ya lo has desmentido. El hecho puntual es que tu hermano no estaba en Caracas cuando se produce lo del dron, estaba en el Zulia. Estaba en el Zulia, exactamente. Nosotros estábamos aquí en la casa y tanto él como nosotros quedamos sorprendidos cuando vemos la noticia en la televisión. Ahora, sin embargo, Milianis, tu hermano le han impuesto los cargos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, en este caso al presidente de la República, según lo que dice la justicia chavista, y creo que no sé si otro delito más, pero ¿cómo han sobrellevado esto? ¿Qué dice tu hermano? ¿Cuándo es la última vez que ustedes pudieron verlo? Porque él está recluido acá en el helicoide, entiendo, siempre ha estado en el helicoide. ¿Cómo han sobrellevado esto, Milianis? Esto es una situación difícil, triste, angustiante, o sea, esto es una tortura día a día. Nosotros de verdad esperábamos que tener otro resultado al culminar el juicio, puesto que durante el desarrollo del juicio se había demostrado su inocencia. En las, creo que son 140 audiencias y 22 diferidas. Fueron años llevando a mi hermano a tribunales y que en ninguna parte lo nombrara, cuando sorpresivamente sale la juez con la pena máxima y lo imputa por todos los delitos: asociación para delinquir, traición a la patria, homicidio en grado de frustración calificado y financiamiento al terrorismo. De verdad que nosotros teníamos mucha esperanza, mucha fe de que el resultado iba a ser distinto, pero la juez Carolina López lo sentenció a él y a 16 coacusados, sin existir pruebas reales.
En el caso particular de su hermano Osvaldo Castillo, señorita Milianes, tenemos que inclusive el propio régimen lo había exculpado de cualquier participación en este asunto. Sin embargo, termina condenado a la pena máxima. Pero entre un momento y otro, en su encarcelamiento, el trato recibido por el joven Osvaldo Castillo, que usted pueda comentarnos, ¿fue el mismo del resto de los apresados en cuanto a torturas y tratos crueles? Sí, totalmente. Mi hermano fue sometido a desaparición forzada, torturas, tratos crueles e inhumanos. Para grabar ese video lo sometieron a amenazas, a golpes. Y cuando sale ese video, su aspecto físico, o sea, se nota que no estaba como normalmente él está, pues. Es decir, le hicieron todo un montaje y lo sometieron a tortura para que hiciera una confesión completa y absolutamente reñida con la realidad, porque no hay ningún elemento, además de esa supuesta confesión que no es válida por haber sido obtenida bajo tortura, no existe otro elemento que lo vincule al caso. Sí, y de hecho, hasta esa confesión lo exculpa. El mismo Jorge Rodríguez dice que él no participó y que no lo tiene detenido, sino resguardado. 4 años resguardado, Miliani, y ahora con esta condena impuesta, ¿no? Pero ¿Y han podido explicar ellos cómo es que lo tienen resguardado para que supuestamente la oposición no le haga daño, pero lo meten en una cárcel donde hay otros opositores presos? O sea, ese tipo de cosas durante el juicio se pudieron ventilar, que usted nos pueda comentar. No, al final de 300 pruebas solamente cursaron 3 en contra de mi hermano, y las cuales son totalmente nulas. La primera fue los 2 policías que lo detienen. La segunda fue la inspección que le hacen a una camionetica por puesto, donde ya él venía de regreso. Y los 2 funcionarios estos, cuando los llevan al tribunal, a estos 2 testigos, ellos ambos coinciden que él no participó, que no tiene nada que ver. O sea que las pruebas que hay son exculpatorias. Hay 3 pruebas y las 3 lo exculpan. Exactamente. El video, las pruebas, y tanto el video que salió en cadena nacional, como las pruebas que están en el expediente. Bueno, señorita Milianes Castillo, no sabemos ni qué decirle en medio de esta situación. Este es un caso horrible, como todos los casos de los presos políticos, pero su hermano, aparte de haber sido involucrado en un caso tan dantesco, haber sido tratado de la forma que ha sido tratado, lo han condenado a 30 años de cárcel. Por supuesto, nosotros en este programa estamos dispuestos a conversar con ustedes en el momento en que se requiera, cuando el caso lo amerite, y esperamos que su familia logre salir de este trance pronto. Muchas gracias por conversar con nosotros. De verdad, agradecida con ustedes. Quería, para finalizar, decir que mi hermano es un hombre luchador, lleno de principios, de valores, y que sí, él pertenecía al movimiento estudiantil y alzaba su voz en contra de las injusticias, pero que nunca en la vida ha sido un delincuente para que sea sentenciado así, de esa manera. gracias, Milianes Castillo, por compartir la historia con nosotros. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va luego del corte. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad,
con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos Y Así Nos Va. A veces no se tiene la dimensión completa de lo que significa el caso de los presos políticos. Estamos hablando de un joven de 20 y tantos años que se ganó la lotería un día. Lo agarraron en una camionetica, venga para acá, usted está preso. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y termina involucrando en un caso del cual él no tiene ni idea. No tiene ni idea. Y el propio régimen lo exculpaba del asunto. Y tienen al muchacho preso. Y lo condenan a 30 años de cárcel. Esta situación, además, luego de 4 años privado, metido en una celda y sometido a tratos inenarrables. Entonces mucha gente ignora lo que significa todas estas torturas a las cuales estas personas son sometidas, torturas físicas y psicológicas, que algunos de ellos, por no decir todos, no la superan jamás y ni siquiera saben el momento en que le va a pasar factura. Nuestro amigo Vasco da Costa fue una de esas personas que en el pasado el chavismo lo metió con Chávez y con Maduro, lo metían y lo sacaban de la cárcel. Y en las dos últimas ocasiones en las que estuvo detenido, las torturas de las que fue objeto fueron terribles. Electricidad en la cabeza, golpes de todo tipo, asfixia con bolsas rociadas de insecticida, más la infame circunstancia de estar sometido a vejámenes en cárceles administradas por cubanos, como la cárcel 26 de julio en San Juan de los Morros. Todo eso nos lo contó Vasco da Costa en este programa. Porque cuando Vasco sale de la cárcel, una de las primeras cosas que hizo fue visitarnos y contarnos lo que había vivido. Fue Vasco que nos contó cómo cuando un preso se queja de que tiene fiebre o que le duele algo, los guardias tienen un palo que dice Atamel. Te duele, y le dan con el palo. Y cuando algunos se quejan que le están violando sus derechos humanos, tienen otro palo que dice derechos humanos y con ese le dan. Eso nos lo contó Vasco da Costa en este programa. Estaba yo todavía en Caracas, me lo contó allá en persona. Cuando salieron él y José Luis Santamaría, fue un programa muy emotivo, lo recuerdo. En el estudio. Vasco da Costa, obviamente producto de todas esas torturas y todas esas malos tratos que recibió, bueno, todo eso le ha pasado factura. Y el pasado fin de semana sufrió lamentablemente un ACV que lo tiene bastante comprometido. Yo conversé con su hermana, Anita da Costa, a la cual le envío un saludo desde aquí y deseo la pronta recuperación de Vasco da Costa, ojalá así sea, porque Vasco da Costa es uno de esos hombres que uno conoce a veces, que uno no se explica de dónde sacan tanta fuerza. Y de dónde sacan tal solidez de su carácter para que lo saquen de la cárcel. A Vasco da Costa, por cierto, esto es un dato interesante, yo creo que también lo contó. Vasco da Costa, cuando lo soltaron, la penúltima vez que lo soltaron, él estaba trincherado en su celda y le había prohibido, junto a los presos con los que estaba, la entrada a ese espacio al director de la cárcel. Lo había amenazado con entrarlo a golpe. O sea, el tipo estaba revelado dentro de la cárcel ya, obviamente. Y cuando a Vasco le dan la boleta de carcelación, no había manera de hacérsela llegar porque él no dejaba pasar a los funcionarios. Y hubo que hacer, la guardia
tuvo que entrar a la... Vasco Acosta, un tipo embraguetado. La duro. Guardia Nacional tuvo que entrar a la fuerza, a la celda, y sacaron a rastras a Vasco y lo dejaron fuera, lo sacaron de la cárcel y lo dejaron así tirado en la acera. O sea, no lo liberaron, lo expulsaron con el uniforme puesto. Y entonces le dije, ¿y Vasco qué pasa? No, fuera de aquí, está libre, váyase aquí. Y Vasco queda en la puerta de la cárcel con el uniforme ese amarillo infame que le mandó a poner Iri Varela, liberado. Y él no sabía qué estaba pasando, porque obviamente no sabía. Fue objeto de una de estas amnistías, una de estas cosas que eran de mentira, porque después lo volvieron a agarrar. Y entonces Vasco tomó paró un taxi y le dijo al taxista, por supuesto con la resedumbre de carácter que tiene Vasco Acosta, el taxista obviamente le entendió, le dijo, mire, yo soy Vasco Acosta, yo soy preso político, a mí me acaban de liberar, yo no tengo dinero, por favor lléveme a mi casa, que cuando llegue mi familia le paga, deme el teléfono para llamar a mi familia, para que mi familia sepa. Y llamó a la familia, le dijeron, sí, tráigalo, y el tipo lo llevó. Así soltaron a Vasco Acosta. Y a pesar de todo eso, a pesar de toda esa desgracia, a Vasco lo sueltan en el 2017. En el 2018, cuando asesinan a Óscar Pérez y a su equipo en el Junquito, que le impiden a su familia, a su prima Marjorie y a su tía el retirar el cadáver, eso fue una cosa terrible, que me lo contó la propia prima de Óscar Pérez. Toda esa situación, toda esa infamia, no permitieron a la familia siquiera hacerle un acto fúnebre. Y querían enterrar a Óscar Pérez en secreto, que no se supiera que lo estaban enterrando. Y días después, a iniciativa de Vasco da Costa, se llevó un poco de gente y se fueron al Cementerio del Este y le hicieron un acto de reivindicación a la memoria de Óscar Pérez, donde Vasco da Costa se tiró un discurso en memoria de Óscar Pérez, que eso le tensa la cervical a cualquiera escuchando lo que Vasco da Costa dijo ahí. A los 3 días lo metieron preso. Hasta ahorita. Luego lo liberaron, ¿no? Lo liberan. Él volvió otra vez. Pues. Tuvo como del 2018 como hasta el 2021 preso, una cosa así. Vasco ha estado preso creo que 5 veces. Vasco ha estado preso creo que más. Porque desde la época de Chávez. Claro, desde el 2002, por esos días. Porque por aquella fecha yo conocí a Vasco conspirando. ¿No? En Vargas. Claro, porque en su casa se conspiraba en aquel entonces cuando yo andaba conspirando. De repente llego y ¿de quién será esta casa? ¿Dónde aparece Vasco da Costa? Da mucho gusto Vasco da Costa. Yo te conozco a ti, padre. Entonces, esas cosas es bueno decirlas, porque entonces uno ve ahora que a un muchacho lo agarran, le siembran una prueba, van contra la propia lógica impuesta por el propio régimen, lo condenan a 30 años de cárcel. Y a veces uno cuando liberan a algún preso político uno dice, ay, gracias a Dios lo liberaron, ahora sí, pero es que uno no sabe cómo los liberan. Uno no sabe lo que lleva esa gente por dentro. Mire, yo que he hablado con tantos presos políticos liberados, bueno, yo no les puedo ni contar. Mira, ayer recordaba a nuestros presos políticos y la circunstancia, hablando de este muchacho condenado a 30 años de cárcel, porque revisaba un poco por encima, ¿no? Las cifras que sacaban de los presos en Cuba. Y en Cuba hay ahorita, en este momento, justamente, varios condenados a 30 años por los hechos de las protestas del año pasado, de junio del año pasado. En Cuba hay presos que son hasta menores de edad y les han metido sentencias de 7, 8 años. En Cuba tienen presas un poco de mujeres por las protestas también. Hay más de 1000 presos en Cuba. Claro, en Cuba nos ganaron de largo, ¿no? Pero claro, tienen 60 y pico de años, casi 70 años de experiencia, no tienen ventaja. Nosotros vamos por 1/3 de esa distancia recorrida. Pero al final, regímenes siameses, Daniel, o sea, es más o menos la misma metodología, el mismo tipo de penas las que imponen, la misma manera de la que arman los casos, la misma intención la que persiguen, que es la de desmoralizar, desmovilizar, enviar el ejemplo demostrativo a través de estos casos para que ninguno se vaya a comer la luz. O sea, ahí es cuando tú ves que hasta en las formas represivas de la prisión política son igualitos los cubanos y la factura cubana está presente dentro del régimen venezolano, o sea, idéntico. Así es. Y además de eso, en muchos casos hay asesoría. Hay asesoría directa, hay participación, coparticipación. De cubanos y de rusos. Exacto. Cubanos y de rusos. Porque la técnica de la tortura blanca fue importada por los rusos
primero a Cuba y luego a Venezuela. Eso lo discutí yo, por cierto, con una señorita agente rusa aquí en Alemania, con la cual me tocó debatir en un programa de la Deutsche Welle a propósito antes de que estallara la guerra en Ucrania, por cierto. Y ella decía que no, que Rusia era un país preñado de buenas intenciones, y yo le hice una sola pregunta: mire, discúlpeme, ¿usted me podría explicar a mí, podría decir una iniciativa de Rusia en la historia de sus relaciones con Hispanoamérica para promover la democracia? Dígame una. O los derechos, las libertades. Dígame una iniciativa de Rusia en los últimos 80 años para promover los derechos humanos, la democracia y el respeto a los derechos individuales. Dígame una. Bueno, siendo más específico. A la tipa se lo olvidó. Claro, yo le dije, como lo los único que gremlins ha se transformó. importado Rusia, lo único que ha llevado Rusia, lo que yo conozco de Rusia, que ha llevado a Hispanoamérica, ha sido técnicas de tortura, fusiles Kalashnikov, armas de todo tipo y deuda. Bastante, exacto. Mira, de hecho, siendo más específico, no recuerdo con quién lo conversé en alguna oportunidad, Daniel, y decía que eran las técnicas rusas, pero tú sabes quiénes las llevaron o quiénes asesoraron a los cubanos, la Stasi, que era la policía política de la Alemania comunista, que había tomado esta técnica, obviamente, de la URSS, pero la Stasi es la que la difunde en el caso cubano, y los cubanos la traen a Venezuela. La Stasi perfecciona una cantidad de cosas de las cuales poco a poco nos hemos ido enterando aquí. Nosotros, mi hermano y yo, nos encanta la historia, somos asiduos a los sitios históricos de aquí este país. Pasado fin de semana estuvimos en Berlín, porque queríamos ir a dos sitios. Uno, al monumento al soldado soviético desconocido, al cual llaman socarronamente los alemanes desde hace tiempo el monumento al violador desconocido. Porque recuérdese que los soviéticos, al momento de tomar Alemania posterior a la guerra, dejaron, según algunas cifras y algunos historiadores, y el dato nunca se ha podido corroborar, más de 5 millones de mujeres violadas. Para que tengas una idea. Eso perdura inclusive en la forma de ser del alemán aquí, ¿no? Por eso es que aquí se tienen unas costumbres, ¿no? Aquí no se pregunta por la familia. Aquí uno camina por la calle y tú te das cuenta que la gente trata de no verte a la cara, no verte a los ojos. Y de ver hacia adelante, no ver para los lados. Y eso a mí con el tiempo me he dado cuenta y me han explicado los propios alemanes que, bueno, que tú no puedes llegar a preguntarle, después de la Segunda Guerra tú no preguntabas nada. Y después después de eso, por eso no preguntabas nada, porque ¿cómo le vas a preguntar a una persona cómo está tu mamá? No le preguntes por la mamá, porque la mamá está traumatizada porque la violó un soviético. Claro. O no le preguntes por el papá porque el papá era nazi y el señor está ahorita preso. O no le preguntes por el hermano porque el hermano murió en la guerra. O sea, no preguntes por la familia. Esas cosas no se hacen aquí. ¿Por qué? Porque generan esos problemas. Es decir, esos traumas quedaron. Pero aquí hay las sedes, los que fueron la mayoría de las sedes de la Stasi, que era la seguridad del Estado, son hoy museos. O sea, la que está aquí en Leipzig es un museo, el Museo del Stasi, donde hay inclusive las celdas donde se hacían los interrogatorios, donde se mantenía en aislamiento, y donde están los instrumentos, las cuestiones, los uniformes que usaban, las armas, toda aquella cosa para que la gente vaya y la vea con un resumen y todo aquello. Pero lo más importante es que están los archivos, mi hermano. Es decir, una persona que haya vivido en la época de la DDR, de la República Democrática Alemana, puede ir a los archivos de la Stasi y solicitar su archivo, porque todo el mundo tenía un archivo. Porque la Stasi se entrometía en cosas tan básicas como la que me contó, por cierto, un joven estudiante que fue uno de los que participó en las protestas para el derribo del comunismo aquí en Alemania. Él era un joven estudiante universitario en aquella época, de aquí de Leipzig, porque aquí empezaron las protestas. Entonces me contaba que después de que cae la DDR y que empiezan a abrirse los archivos, él fue a buscar su archivo. O sea, pero él me dice, habrán pasado como 3 años, o sea, ya había pasado la cuestión. Y que cuando va a buscar su archivo, encuentra que 2 de sus profesores de bachillerato, a los cuales él respetaba y que todavía vivían, lo habían vetado. Habían pasado, o sea, habían sido testigos, o sea, habían argumentado en contra
de que a él se le permitiera estudiar educación, porque él quería estudiar educación y no lo admitieron. O sea, no le permitieron estudiar educación. Y resulta ser que esos dos profesores decían que él no podía estudiar educación porque él era un joven que pensaba por sí mismo demasiado, que era demasiado independiente en su forma de Imagínate pensar. tú, Que qué crimen. tendía a la rebeldía y que era un peligro tenerlo en una aula de clase. Y él se vino a enterar después de 2 años de que esa fue la razón por la cual él no pudo estudiar educación. O sea, estamos hablando, bueno, en Berlín está, ya yo he ido y quiero volver a ir. Ahora quiero volver a ir porque hablo mejor el alemán y nos podemos defender mejor allí. El Museo de la Alemania, de la República Democrática Alemana. Está en Berlín. Y allí puedes ver inclusive las cosas que cuando las ves, tú dices, te das cuenta de dónde viene el clap. Te das cuenta de cómo le cambiaban los nombres a las marcas de los productos cuando ya se hacía inviable tener la harina más seca porque ya los costos no dan. Entonces creas otra, le subes el precio, pero le cambias el nombre. Entonces así van y va cambiando los productos, pero sigue siendo el mismo pupú. Ves los lujos en los que vivían los tipos, los jerarcas, y inclusive hay una réplica de cómo eran las viviendas que se le daba a la gente, con los espacios pequeños y toda aquella cosa, y todo lo demás. Ese tipo de cosas es lo que queda, eso es lo que queda de estos regímenes. Lo que queda de estos regímenes, al final, es tener que recordarle a la gente los horrores que se cometían allí para que la gente no se lo olvide y no los vuelvan a cometer esos errores. Porque lamentablemente detrás de cada uno de esos regímenes ha habido siempre una masa dispuesta a quedarse tranquila y bueno, no importa qué vamos a hacer y a dejarse montar la pata encima. Y yo creo que ese tipo de cosas son las que nosotros en el futuro vamos a tener que aprender de eso, porque nosotros vamos a tener que hacer, no te digo un museo, vamos a tener que hacer 150 museos en cada ciudad. Vamos a la pausa comercial y venimos con la parte final de su programa y así nos va. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, Estamos de vuelta en Y así nos va. Estamos de vuelta. Yo creo, además de eso, Neymar, es interesante que las iniciativas para recordar estas cosas siempre parten más de la propia sociedad que de los estados, como debe ser. Es política estatal enseñarle a los jóvenes en los colegios lo que fue el nazismo, lo que fue el comunismo, las consecuencias de todo ese horror y de por qué no se puede repetir todo eso. Eso es política estatal. Pero también hay muchas iniciativas ciudadanas, como por ejemplo, hay una iniciativa que tiene muchos años, muchísimos años, que busca marcar con placas especiales donde están los nombres de las víctimas en los sitios donde fueron donde vivieron antes de ser deportados a campos de concentración.
Entonces y eso es en toda Europa, porque no es nada más en Alemania. En Alemania hay muchísimo. En estos días pusieron unas en España. Yo vi la cuestión de algunos de españoles que fueron víctimas del horror nazi también. Pero yo creo que la cosa más fuerte que yo he visto en ese sentido fue en el hospital, en uno de los principales, pasando frente a la acera de uno de los hospitales más importantes de aquí de Leipzig. Oye, habían como 25 plaquitas. 25 plaquitas. Eran 25 médicos judíos, estudiantes de medicina y médicos judíos que habían sido deportados, habían sido exterminados. La gran mayoría de ellos murieron en los campos de exterminación. Tú que en la ciudad de Leipzig, que había una importante población judía, cuando termina la guerra, había como que dejaron como a 30 judíos, 300 judíos de toda la ciudad. En toda la ciudad, porque la ciudad de Leipzig no fue destruida por la guerra. O sea, hubo combate, sí, pero no sufrió la destrucción que sufrió Dresden o sufrió la propia Berlín. Berlín es hoy una ciudad descoyuntada. Berlín quedó destruida absolutamente. Claro, Berlín quedó en ruinas. Buena parte de los grandes monumentos se mantienen, de los monumentos más antiguos sí se mantienen, pero como ciudad, Berlín no superó ni la Segunda Guerra ni la posguerra con la ¿Dónde se atrinchera el Führer, Daniel, y dónde se suicida? ¿En qué parte? En su búnker, en el búnker de la Cancillería. Claro, pero ¿dónde quedaba? ¿En Berlín? En Berlín, claro. La capital. Esa trinchera allí. Pero cuando tú tratas de ubicar Berlín como las demás ciudades, tú caminas, por ejemplo, por una calle de Leipzig o por las calles históricas de Leipzig, por las calles históricas de Dresden, inclusive la propia Dresden que también fue destruida, por las calles históricas de Hamburg o de Múnich, y puedes ver en la arquitectura y en la forma de las calles y todo aquello, que puedes estar en cualquier ciudad de Europa. Tienen aquella construcción y aquella cuestión que puede ser una callejuela de Madrid o de Ámsterdam o de Estrasburgo o de París. O sea, tienen esa forma que tú dices, estoy en Europa. Eso no lo hay en Berlín. Eso es muy difícil verlo en Berlín, donde inclusive el concepto de lo que es el centro de la ciudad no existe. Porque como Berlín eran dos ciudades, eran divididas, entonces no tiene un centro. Claro. Tú puedes decir, el centro es Alexanderplatz, sí, pero Alexanderplatz era parte de la parte comunista. Entonces, es como, sí, es un centro, pero no era el centro de la ciudad. Y es una de las cosas. En la gran mayoría de las ciudades alemanas, el centro está alrededor de la estación central de trenes. Yo lo que digo es una cosa. En Berlín, tú vas a la estación central de trenes y, ¿cómo no? La estación central de trenes está allí. Y tú dices, bueno, sí, pero ¿y hay algunas cosas por ahí alrededor? Sí. Mira. Pero no tiene el mismo concepto de centro que otras ciudades. Tenemos que irnos, pero yo lo que digo es una cosa. Cuando yo pienso en los alemanes y yo pienso en el gentilicio alemán, a mí lo que más me genera admiración es cómo es posible que un pueblo que sufrió el nazismo y que sufrió el comunismo, una parte de ellos, porque otros quedaron pues del lado correcto, esos sí estaban del lado correcto de la historia, los que quedaron del lado de acá. Pero como gente que ha sufrido al comunismo y al nazismo, porque hubo gente, por ejemplo, en Leipzig, Daniel, Leipzig era comunista, y obviamente cuando estaba el régimen nazi pasaron las cosas que pasaron. Entonces hay gente que ha vivido ambas realidades, y que después de eso se haya superpuesto a toda aquella desgracia. Para mí, yo creo que los alemanes son uno de esos pueblos que de alguna manera le dicen a uno que no hay nada imposible, porque si han logrado sobrevivir a Hitler, y si han logrado sobrevivir a la URSS, yo, coño, ¿quién contra ti? Eso es como cuando dices, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es imposible que te destruyan. No es complicado. Son cosas que uno cuando se adentra en la historia y empieza a conocer la cosa, uno dice, oye, pero esta gente es dura, porque esta gente... Y para que tengas a una Alemania que, bueno, claro, ahorita con un papel complicado en su economía, como todas las economías, y después lo que ha significado la guerra con Rusia, con Ucrania, pero... que sea el puntal de Europa en muchos sentidos. Es que además de eso hay algo que es para mí importante. Ya nos vamos. Cuando yo fui a París, que vi una de sus catedrales inmensas y yo vi aquel tamaño de ese armatoste de concreto, del tamaño de las torres de Parque Central, construido en 1500 y no sé cuánto.
Y yo dije, y pensar que esta gente construyó esta vaina 500 años antes de que nosotros llegáramos a construir la Torre de Parque Central. Ahí tú ves. A punta en piedra, a punta en piedra. Bueno, lo habían hecho los egipcios también, los aztecas. Entonces uno dice, oye, aquí estamos hablando de una cultura, de un orgullo, de una cosa que tú cuando ves esas cosas es que entiendes el orgullo que siente la gente por su ciudad y que no se quieren ir. O sea, estoy en Berlín, no me quiero ir de Berlín, estoy en Lazio, no me quiero ir de Leipzig, estoy en París, no me quiero ir de París, porque tienen ese orgullo por su ciudad. Y es algo sumamente llamativo. Creo que es una de las cosas. Pero no importa, ojalá. nosotros tenemos el Museo de Chávez aquí arriba. Bueno, pero sí, tenemos esa mierda, pero fíjate que tenemos el Museo de los Niños. Tenemos el Museo de los Niños, que es mejor. Tenemos el Parque de los Caobos, tenemos el Parque del Este. Tenemos cosas hechas por los venezolanos, como la Ciudad Universitaria de Caracas. Y como tantas otras obras a lo largo y ancho del país, que ojalá algún día nosotros podamos rescatar el orgullo por esas cosas y decir, esto es Venezuela. No los ojos de Chávez, no el cuartel de la patraña. El cuartel de la patraña. En algún momento eso lo vamos a rescatar. Nos vamos con o sin cuartel de la patraña. Nosotros volvemos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Mañana, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.